estimados amigos, continuamos con nuestro diplomado de Derecho Previsional y ahora nos toca desarrollar el módulo 4 referido a las modalidades pensionarias del Decreto Ley 19.990. Como siempre, señalar nuestra fuente, que en este caso hemos tomado una publicación de Rosa Quino Sandoval referido al Decreto 1990, Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Bien, como sabemos, el decreto ley 19.990 se creó en la época del gobierno de Velasco Alvarado. Entonces, de esa época data. Como hemos mencionado, fue creado en la época del gobierno militar de Velasco Alvarado, el 1 de mayo de 1973, en el cual se agrupó a las antiguas cajas nacional de seguro social, en este caso del obrero, y la caja del Seguro Social del Empleado, que agrupaba a dos tipos de trabajadores en esa época, ¿no? Cuando había la clásica distinción entre obreros y empleados. Entonces agrupó a estas dos cajas y se unificó mediante el decreto ley 19.990. Asimismo, se absorbió a un fondo especial de jubilación de empleados particulares que agrupaba a los empleados del sector público y privado, y se incorporó por primera vez los trabajadores independientes y se igualó el trato pensionario entre los trabajadores obreros y empleados bajo las mismas condiciones de edad y años de aportación. Lo que hizo básicamente este decreto ley 19.990 fue tratar de unificar el sistema nacional de pensiones. Entonces, como tal, tenemos que el decreto ley 19.990 amplía la cobertura al trabajador dependiente e independiente, tiene una naturaleza contributiva y solidaria, y los aportes pasan a un fondo común, ¿no? Y a la fecha, estos aportes son administrados por la ONP, que es la Oficina de Normalización Previsional. El Sistema Nacional de Pensiones fue creado a partir del 1 de mayo del 73, y como habíamos mencionado en la clase anterior, los aportes efectuados antes del año 73 gozaban de plena vigencia, ¿no? Ya así el propio decreto ley 19.990 lo ha establecido. Se trata de un régimen abierto, por cuanto pueden acceder todos los trabajadores, sean públicos, privados, así como los independientes. Estos independientes son los famosos facultativos. Como ya mencioné, la administración se encuentra a cargo de la ONP, a la cual también se encarga de otros regímenes pensionarios administrados por el Estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la 2530. En cuanto a los alcances, comprende a los trabajadores de la actividad privada, a los trabajadores de la actividad pública, que no se encuentran comprendidos dentro de la 2530, las trabajadoras del hogar y aquellos que realizan una actividad independiente. Dentro de las características, como hemos señalado en la evolución, en la clase anterior, en la línea del tiempo de la 19.990, cómo apareció y cómo fueron regulándose posteriormente los requisitos en cuanto a años de aportación y edad. A la fecha tenemos como límite de edad de 65 años, y para la aportación se requiere de un 13%, ¿no? Un 13% de la remuneración mínima, que en este caso es de 930, o dependiendo del ingreso que uno tenga, y eso ingresa como calidad de aportación al fondo que administra la ONP. Y como otra característica es que no se debe estar inscrito o estar afiliado al régimen privado de pensiones, ¿no? Que son las famosas AFP. Asegurados. Son asegurados al Sistema Nacional de Pensiones los famosos asegurados obligatorios. Como hemos comentado, son aquellos que tienen un empleador, este empleador está inscrito en SUNAT, no se inscribe en el Ministerio de Trabajo, y al realizar un trabajo dependiente, el solo hecho de ingresar ya nos califica como asegurados obligatorios, ¿no? Tienen calidad de asegurados obligatorios los trabajadores dentro del régimen de la actividad privada,
Esto es el decreto legislativo 728, que ya sean públicos o privados. O sea, dentro del Estado también existen trabajadores que tienen este régimen laboral, por más de que trabajen en una entidad pública. Los trabajadores de las cooperativas y similares, las trabajadoras del hogar, como se ha dicho, en el cual su servicio prestado no tiene que generar rentas o ingresos económicos y debe laborar como mínimo 4 horas diarias o 24 semanales. También están los artistas, los trabajadores mineros, los de construcción civil. Y en cuanto a los asegurados facultativos, tenemos de que no existe, son aquellos que no existe un vínculo laboral propiamente dicho, son los famosos trabajadores independientes, ¿no? Aquellos que por cuenta, hablábamos hace un par de clases que el nombre correcto en derecho laboral son los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Los trabajadores por cuenta propia son los famosos independientes, y nosotros, los que tenemos un empleador y ofrecemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, somos los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Entonces, trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. Esa es la clásica distinción de trabajadores en derecho laboral. Tienen esta calidad de trabajadores por cuenta propia o independientes aquellos que realizan una actividad económica independiente. Nuevamente, los que por primera vez se inician en este aspecto que lo estoy reiterando, la actividad laboral independiente, haber sido asegurados obligatorios y no cumplir con el requisito de continuador facultativo. Y esta condición caduca al haber dejado de aportar 12 meses de manera consecutiva. Se obtienen la calidad de asegurados obligatorios. Claro, si yo ya soy obligatorio, ya, obviamente dejo de ser independiente, ¿no? Cesa la actividad económica independiente, o cuando se obtiene una pensión de jubilación. ¿Quiénes son los asegurados de continuación facultativa? Son aquellos asegurados obligatorios que han cesado y desean seguir aportando. Esos son los de continuación facultativa. Oye, yo ya estoy sin trabajo, pero quiero aportar a la ONP para fin de obtener una pensión. ¿Cuándo caduca este derecho? Cuando dejas de aportar 12 meses consecutivos, cuando tienes la calidad de asegurado obligatorio, o cuando se obtiene una pensión de invalidez o jubilación. Los aportes. Ya hemos hablado en la clase anterior los aportes de manera extensa. Hemos dicho que es aquella cantidad de dinero retenido de nuestro sueldo que efectúa el empleador por el trabajo que desarrollamos, ¿no? No existe aportación sin una prestación laboral efectivamente efectuada, y que es el 13% de la remuneración por la cual el empleador lo traslada a la ONP. Bien, ahora vamos a hablar eh, sobre la aplicación de este principio del Iura Novi Curia en el, el acceso a la pensión. El principio Iura Novi Curia es un principio por el cual se señala que el juez puede modificar la fundamentación jurídica de cualquier pretensión. Eso es en resumen. Está en el artículo 6, 7, 8 del Código Procesal Civil, y es una institución, es un principio por el cual se dice, no, oye, tú dale los hechos al juez, que él conoce el derecho. Esa es la famosa interpretación que se le da, pero en realidad eh, la correcta interpretación o la correcta conceptualización de este principio es que el juez se encuentra habilitado para modificar la fundamentación jurídica de lo que tú pides. Por ejemplo, si, si uno, por ejemplo, ¿no? Uno pide o interpone una demanda de divorcio por una causal de, no sé, pues, de sevicia. Sevicia es cuando le metes golpe, pues, a tu mujer, ¿no? Y entre tus fundamentos señalas que es adulterio, pero señalas de que obviamente es por maltrato físico, ¿no? Entonces, adulterio no tiene nada que ver con eso.
Entonces el juez dirá, oye, no, a ti te corresponde el divorcio no por, no por por adulterio, sino por sevicia, por más de que tú lo señales en tu demanda, ¿no? Lo que hace el juez es modificar la fundamentación jurídica. Los hechos no los puede modificar porque está como tal, está prohibido. El juez no puede modificar ni el petitorio ni los hechos. Lo que sí puede modificar es la fundamentación jurídica. Y es esto lo que pasa acá, en el caso del acceso a la pensión. ¿Qué es lo que dice? Cuando el juez constitucional advierta que, eso dice el tribunal, ¿eh? El tribunal constitucional, cuando el juez constitucional advierta que el demandante ha cumplido los requisitos legales para la obtención de una pensión de jubilación en modalidad distinta a la reclamada, el ente provisional, en función de este principio contenido en el artículo 8 del Código Procesal Constitucional, puede otorgar la pensión que corresponda al estar acreditada la titularidad. ¿Qué significa? Así en español, en síntesis. Oye, que si una persona, un ciudadano, un viejito, pide su pensión de jubilación por el régimen, perdón, pide su pensión de jubilación por el régimen general, y como habíamos visto también en la clase anterior, él cumple los requisitos con la pensión adelantada, obviamente debo de otorgarle la pensión adelantada, porque es, por más de que no cumple con la general y sí cumple con la adelantada, y pide la adelantada, pide la general, tengo que darle la adelantada, la que corresponda y la que le resulte más beneficiosa. Esa facultad de modificar se conoce como el principio de iura no vicuria, pero no modificar los hechos, sino la fundamentación jurídica. En este caso, el tipo de pensión que le corresponde de acuerdo a los requisitos que estaría cumpliendo esta persona, ¿no? En síntesis, ese es el principio del iura no vicuria. En cuanto a las clases de pensión de jubilación, tenemos la jubilación general o normal, que es en el caso de la 1990, como les comenté, al inicio de 60 años, sin modificaciones introducidas. En la inicial, pues, ¿no? Cuando hablábamos en la línea del tiempo, de la 1990, como era al inicio, 60 años de edad, para varones, 15 de aportación, para las mujeres 55 y 13 años de aportación. A la fecha sabemos que es 65 y 20 años de aportación. El monto de la pensión, el 50% de la remuneración de referencia, así está. Incluso en la propia 1990, sin modificaciones, como le digo, ¿no? Porque ahora el criterio es totalmente distinto y ha sido modificado. En cuanto a la jubilación adelantada, vamos a entrar a los tipos, ¿no? A los tipos de pensión. Hemos hablado de la pensión general, 65 años de edad, 20 años de aportación, y esa es la pensión general. Dentro del 1990, como les digo. Luego, tenemos la jubilación adelantada. ¿Qué cosa es esta jubilación adelantada? A ver, acá están los requisitos. El artículo 44 del 1990. En el caso de hombres se requiere 55 años de edad y 30 años de aportación. Y mujeres 50 y 25 de aportación. Entonces, la jubilación adelantada es una modalidad de pensión que se configura como un derecho potestativo, por el cual simplemente a solicitud del asegurado, del pensionista, uy, yo cumplo con los requisitos, dame mi pensión de jubilación adelantada. Tiene además como característica que es de calidad definitiva, por lo que una vez otorgada la pensión de jubilación adelantada, no corresponde el cambio al régimen general, ¿no? Porque obviamente es antes, ¿no? Antes de la edad, precisamente, ¿no? Y es potestativa, como se ha señalado. También tenemos el caso de la jubilación adelantada por reducción de personal. El artículo 44 de la 1990 establece el supuesto en caso que el cese laboral se haya obedecido a una causa no imputable al trabajador, ¿no? Entonces, esto que es esta pensión se presenta cuando por situaciones ajenas al trabajador hay hay una baja de producción y la empresa tiene que cerrar o el empleador tiene que cerrar, pero se advierte que en este momento de la empresa en el cual hay que cerrar, el trabajador ya cumple con los requisitos para la jubilación adelantada. Entonces, en ese escenario,
por reducción de personal, debidamente acreditado obviamente por la autoridad administrativa de trabajo de que se está dando esta situación, se solicita la jubilación adelantada y se le otorga a este trabajador la pensión de jubilación adelantada por esta causal, por reducción de personal. Luego tenemos el régimen especial de jubilación. En el caso de los hombres, entendemos que se exige un mínimo de 5 años de aportación, haber nacido en estas fechas. En el caso de las mujeres también. El tema está que se habla de 5 años de aportación y estos requisitos adicionales, ¿no? ¿Qué pasa con el régimen especial de jubilación? Esta modalidad pensionaria fue concebida para los asegurados que fueron comprendidos en la 19.990, pero que venían de este grupo anterior de pensiones, ¿no? De las cajas, este grupo anterior de la creación de la 19.990, ¿no? Que provenían de las cajas de las pensiones del Seguro Social, de empleado, y es por ello que el número de aportes, o sea, eso ya, yo dudo que esta gente ya estos viejitos deben estar vivos, los dudo, ¿no? Por ello es que el número de aportes requeridos es mínimo al exigido y las reglas para la determinación de la pensión presentan mejores condiciones, ¿no? Obviamente solo con 5 años y ya te podías jubilar. Así será este régimen especial, por eso se habla, por ahí radica la especialidad de este grupo de trabajadores.